En el siglo XX, no sé si se oye, ¿se oye? Sí. Sí. En el siglo XX tuvimos dos amenazas muy visibles y muy evidentes, ¿no? Una fue el nazismo, que estuvo a punto de invadir toda Europa y de triunfar. Afortunadamente fracasó. Y la otra gran amenaza que ha estado vigente. ¿Se oye? Vale. Sí. Y la otra gran amenaza del siglo XX ha sido el comunismo, que ha tenido de alguna manera una gran presencia, ¿no? Con la referencia de la Unión Soviética, la China de Mao Zedong, Vietnam, Camboya, algunos países africanos, Cuba y demás. Ahora. Bueno, esas eran como las dos amenazas que hemos tenido en el siglo pasado. En este siglo XXI tenemos dos amenazas completamente distintas. El nazismo afortunadamente desapareció, fue derrotado. Al comunismo le quedan algunos coletazos, como puede ser Corea del Norte o algunos otros países como Cuba. Pero hay una nueva amenaza, y quizás la amenaza más palpable en Occidente y en Oriente es el llamado Estado Islámico, el ISIS, el yihadismo, como en el nombre de Alá se intenta imponer un tipo de religión política que en donde más lo sufren son sobre todo los cristianos, ¿no? Ahora lo estamos viendo con los atentados en París, el último atentado en Pakistán. Es una amenaza que ya empezamos a notar, que ya no es algo del Oriente, ya no es algo que es ajeno a nuestras vidas, sino que es una amenaza real también aquí en España. Y hay otra amenaza más, que es la que Pedro toca en su libro, que es la ideología de género. Ustedes dirán, hombre, quizás es un poco exagerado hablar de amenaza y ponerla casi a la misma altura que el Estado Islámico o el ISIS. Y es verdad que el yihadismo hoy mata, y mata de forma bien visible, y destroza materialmente. Y la ideología de género no mata, pero sí que es verdad que en dos generaciones, con una aplicación rigurosa de esta nueva ideología, realmente fulmina dos generaciones. Esto es realmente ideología pura y dura. Y si el libro de Pedro es tan importante, aunque a bote pronto no parezca que este tema sea tan importante, es porque la ideología de género ya ha asomado en nuestro país. Ya se está implantando en algunas comunidades autónomas, Cataluña, Madrid, ya está siendo obligatoria para no solo la escuela pública, sino también para las escuelas concertadas y de iniciativa social. Ya empieza a haber un empuje político, sabiendo que ahora mismo los cuatro principales partidos políticos del panorama español, el Partido Popular, el PSOE, Ciudadanos y Podemos, los cuatro sin distinción, abrazan con entusiasmo lo que hoy llamamos la ideología de género. Voy a hacer una breve referencia a todo ello. El primer capítulo lo dedico al relativismo. En el relativismo hay dos frases que significan la postura cristiana, la postura relativista. La postura cristiana es: la verdad os hará libres. Juan 8:32. La postura relativista es: la libertad os hará verdaderos. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de la libertad os hará verdaderos. Sucede una cosa: yo tengo que ser persona libre y no tengo a nadie por encima mío que me diga lo que está bien y lo que está mal. Yo soy quien decide, puro subjetivismo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Pues que mi libertad choca con la libertad de los demás.
Y entonces nos enfrentamos con el caos. ¿Cómo se soluciona eso? Pues te dirán cualquiera, sobre todo los demócratas, te dirán, eso es muy fácil. Eso se soluciona con la voluntad popular. ¿Y cuál es la voluntad popular? ¿Quién lo decide? Pues el Parlamento. Ahora, el problema es el siguiente. Todos sabemos cómo funcionan los parlamentos y los partidos políticos. Hay una disciplina de partido. Entonces, a la hora de la verdad, el único que tiene libertad para hablar es el jefe del partido. Estamos en la dictadura del relativismo. Ahí eso lo expresó muy bien Unamuno cuando decía lo siguiente: en Francia no se puede pensar libremente, hay que ser librepensador. Y si no eres librepensador, pues mal. Y aquí estamos viendo en España pues que te dicen lo siguiente: los relativistas te dicen, es que tú crees que hay una verdad objetiva. Y eso no es así. Pero entonces resulta una cosa. Recordemos la famosa frase, que no he puesto en el libro, que luego me he dado cuenta que es de las ausencias. El relativismo dice, no hay verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Pero ¿qué pasa? Si, por ejemplo, esto a mí me parece que es un absurdo. Vamos a poner un caso concreto. El aborto. ¿El aborto es un derecho o es un crimen? Hay algo evidente. Los dos no pueden tener razón. O es un derecho o es un crimen. Pero que no puede ser es derecho y crimen. Y entonces esto nos indica que el relativismo evidentemente falla por el sentido común. Por cierto, el sentido común, que se suele decir, es el menos común de todos los sentidos. Y si os fijáis en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, casi todas las broncas de Jesucristo con los judíos son porque Jesús defiende el sentido común y los escribas y fariseos están en contra. Por ejemplo, el sábado, cuando Jesús, en fin, se enfada bastante con esa frase que le dicen, oye, ¿por qué curas el sábado cuando tienes todos los demás días de la semana para curar? Y Jesús dice, es que el bien se puede hacer cualquier día de la semana. Bueno, esta es la situación del relativismo. En cuanto, el capítulo segundo lo dedico al aborto. Yo del aborto aprendí mucho cuando una señora me dijo a los pocos días de salir la ley, me dijo, he leído la ley y pasa una cosa, la ley está a favor de la vida. Yo me quedé atónito de oír esa afirmación. Pero efectivamente, leí la ley del aborto. Por cierto, la última ley del aborto solo modifica un punto mínimo. Por tanto, lo que digo de la ley del 2010 vale para la ley del 2015. Y entonces tú te encuentras una cosa. Yo de la ley del aborto voy a decir una cosa. Creo que es una ley enormemente inteligente y enormemente malvada. Ambas cosas. Yo, que al fin y al cabo soy un especialista, cada vez que la leo, descubro una maldad que hasta ese momento se me había escapado. Y la voy leyendo, pues no sé si 8, 10 o más veces. Es decir, es impresionante. Y luego además hay dos frasecitas sueltas por ahí que aparentemente no tienen ninguna importancia. Se dice al personal sanitario, la educación afectivo-sexual habrá de darse de acuerdo con la perspectiva de género. Uno que lee eso dice, bien, no pasa nada. Pero, ¿qué es la ideología de género? Y entonces nos encontramos con lo siguiente. La ideología de género vamos a empezar, aunque sea rápidamente, no sé si me voy a... por la más tierna infancia. Yo muchas de estas cosas las he publicado en artículos porque me interesaba ver la reacción de la gente y a ver si estaban metiendo la pata. Que es interesante saber si estás metiendo la pata para retirarte. Bueno, pues recuerdo que empecé lo primero que me explicaron, bueno, debo decir una cosa, el primer día que me explicaron la ideología de género, creí que se estaban riendo de mí. Cosa que me ha pasado siempre que he intentado explicar la ideología de género. Y tengo que decir a la gente, oye, perdona, no me estoy riendo de ti.
Estoy hablando absoluta y totalmente en serio. Por ejemplo, la ley del aborto por 5 veces, no una, 5 veces, dice hay que defender los derechos del feto a la vida. Pero todo eso se lo carga con una frasecita. La mujer tiene derecho, no me acuerdo exactamente ahora, a la libertad, o sea, a decidir libremente si tiene un hijo o no lo tiene. Con lo cual, no es esa la frase, pero vamos, es muy partida. Con lo cual se está cargando todos los derechos del feto, porque el derecho de la mujer a no tener ese hijo pasa por encima de todos los derechos que pueda tener el feto. Y entonces estamos ante el aborto. Vamos a seguir con la ideología de género. La ideología de género lo primero que dice es la famosa frase de Simone de Beauvoir, que dice: una no nace mujer, le hacen mujer. Con lo cual tuvo que tener otro complemento. Uno no nace varón, le hacen varón. Es decir, yo nazco sexualmente neutro y se decide si yo voy a ser varón o mujer. Al principio es quien determinaba, la sociedad, según esta gente. Y actualmente, ¿quién lo decide? Pues a veces sucede que yo mismo. Y entonces sucede que yo, por ejemplo, hoy en día en España, yo puedo irme al juzgado y salir del juzgado convertido en Petra Trevijano.